Pero el Señor lo vio todo y por eso dice la Biblia: si el justo 7 veces cayere, 7 veces el Señor en su misericordia lo levantará. Si has caído, levántate, porque Dios está con sus manos extendidas esperándote. Él está ahí. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad de poder estar delante de ti, Señor, aquí en este lugar, adorándote y exaltando tu nombre. Señor, mientras que tu palabra sea predicada en esta mañana, Señor, te pido humildemente que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que ministres, Señor, y que mientras tu palabra sea predicada, tú libertes al cautivo, mi Rey. Que tu palabra es el que restaura y el que sana. Padre, por favor, ayúdanos, amado Señor, y danos la oportunidad para poder entender lo que tú quieres hablar con nosotros. Padre, gracias, Señor, y bendice cada vida que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Y que tu palabra ministre sus vidas, Señor. Te le pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Bueno, mis amados, seguimos, como hablábamos, hemos venido hablando de un tema que les decía que se llama escatología, que es estudio de los últimos tiempos. Vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 8, por favor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús del templo, dijo a uno de sus discípulos, le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Allá hay un título que se llama Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿De qué le preguntaron? Lo que él había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: primera, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, dice. Verso 9. Mirad por vosotros mismos, porque os entregaréis a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Verso 10. Y es necesario que el evangelio, oiga esto, y es necesario que el evangelio sea predicado antes que todas las naciones. Verso 13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Verso 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Verso 33. El verso 32, léelo por favor. Pero en aquel día de la hora nadie lo sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo en el Hijo, sino el Padre. Verso 33. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Verso 35. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sino al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén y amén. Cuando usted lee Marcos capítulo 13, va a encontrar 37 versículos. Y aquí miramos que el Señor está en el monte de los olivos. Está con sus discípulos. Y hoy el Señor quiere hablar sobre el tema señales antes del fin. O sea, señales antes de su regreso. Y miramos que Él está en el monte de los olivos y les muestra el templo de Jerusalén. Un templo grandísimo, donde realmente se construyó y eran unas piedras enormes, tan grandes, que ni aún tomándose 3 personas así de la mano podían abrazar las piedras de ver tan enorme. Y el Señor empieza a hablarles, cuando tú lees Marcos, empieza a hablarles de los labradores malvados. Empieza a hablar de que mandó el padre a su hijo a la viña y los labradores malvados lo mataron. Estaba hablando de Jesús, que así mismo tenía que acontecer, que el Hijo del Hombre debía ser muerto. Después les habla de la higuera estéril. ¿Qué significa la higuera estéril cuando dice que la maldijo porque no había fruto en ella? Era una higuera, una planta donde era muy hermosa, pero no tenía frutos. La higuera estéril hace mención al pueblo de Israel. Cuando tú llegas y lees sobre la higuera, está hablando y haciendo mención sobre el pueblo de Israel, que así era. Era un pueblo grande, una nación grande, pero estaban muertos, estaban secos espiritualmente. Eso es lo que nos habla sobre la higuera estéril. Y sigue el Señor avanzando hasta que llega al monte de los olivos. Y empieza el Señor a hablarles sobre las señales que acontecerán antes de su regreso al Señor aquí a la tierra. Como ya lo hemos visto 2 domingos anteriores, de que el Señor vendrá en cuerpo corporal y visiblemente, y todo ojo le verá. Hablamos también de que Él vino a la primera vez, vino como un humilde que llevó nuestros pecados, que fue maltratado, que vino a cargar nuestros pecados y a traer salvación, y vino montado en un asno o en un burro o en un pollino. Pero la segunda vez ya no vendrá a salvar a nadie. Ya no vendrá, no tendrá el hombre ya tiempo ni motivo para arrepentirse, porque la segunda vez vendrá en un caballo. Vendrá como un rey, como un gran juez, a traer justicia sobre la tierra y sobre todo morador de la tierra que no quiso aceptar al Señor Jesucristo ni el evangelio. Traerá juicio, traerá condenación, y muchos, dice la Biblia, que serán echados al lago de fuego, al infierno. Ahora, mirando esto, cuando ya miramos ello, el Señor Jesucristo les dice en el monte de los olivos, yo leyendo Mateo capítulo 24, no lo busques, y Marcos, yo encuentro, hay varias profecías de las que han hablado desde el inicio de que el Señor Jesucristo regresará, de que habrá un fin. Y así como hay un inicio, hay que también un fin. Como hay un comienzo, hay un final.
Y Jesús empezó, uno de ellos, el Señor Jesucristo empezó a hablar sobre el fin del mundo. ¿Qué acontecerá? Y aquí vemos en Marcos o en Mateo, los que lo leen, yo encuentro que el mismo Señor Jesucristo, a pesar de tantas cosas que habló, encuentro 10 señales que el mismo Señor Jesucristo las menciona. O sea, diciendo, entre todas, Él empieza a mencionar 10, pero son muchas. Y me impacta cuando dice la primera señal. Este discurso lo dio el Señor en el monte de los olivos. Mira lo que dice el verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte de lo que él les comentaba sobre la higuera, sobre los labradores malvados, sobre el templo de Jerusalén. Entonces le preguntaron y ellos le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? Y mira el Señor lo que le responde la primera. Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Y cuando nosotros miramos hoy en día, es increíble mirar que miles de miles han sido engañados. Porque a veces ustedes mismos lo han escuchado, han sido engañados sobre esta señal de que el Señor viene. Cuando usted mira la Primera Guerra Mundial, murieron miles. Viene en el siglo XX la Segunda Guerra Mundial y mueren miles. ¿Y qué decían? Los predicadores, muchos, los religiosos, otros, no todos. Pero se atrevieron a dar que decían que el día del Señor está. Cuando cayeron las torres gemelas, dijeron que el fin, el Dios ya estaba. Muchos se han levantado y han empezado a engañar. Pero ¿qué dice el Señor? Si tú lo lees del verso 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos no se han hecho pasar por Cristos? Que día yo miré algo tan tremendo donde una mujer se hizo pasar diciendo que Jesucristo era ella, o sea, mujer. Estas señales se tienen que cumplir, se tienen que dar, pero aún no es el fin. Son dolores de partos. Y dice que a muchos, mira el verso 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no se turbe vuestro, porque no es necesario que suceda, que acontezca así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrán hambres y alborotos, principios de dolores, dice. Todo esto está escrito. El problema no es que eso no se cumpla, ya se ha ido cumpliendo, pero ¿qué dice el Señor? Son como dolores de parto lo que hemos visto que se ha cumplido. Los terremotos, nación contra nación. Empiezan a ver que viene el tratado de paz. Yo te digo, hermano, ¿cuánto hace? Siempre han habido tratados de paz y ya los han firmado. La pregunta es, ¿cuántos se han cumplido? Ni uno. Nosotros tenemos que mirar. Dice la Biblia, el verso 7, el verso 8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Le pregunto, ¿usted no ha escuchado esto? Y habrán hambres, reino contra reino. Habrán terremotos. ¿Usted no ha escuchado eso? Terremotos en muchos lugares. Habrán hambres y alborotos.
principado, dice principios de dolores son estos. La Biblia dice que han habido terremotos en muchos lugares, pero cuando venga el día del Señor, cuando venga el fin, dice que habrá terremoto en todo el mundo, o sea, en todo el planeta Tierra, no solo en un solo lugar o en otro, sino en todo el planeta Tierra. Hemos oído donde ha habido terremotos, han habido catástrofes, han habido pérdidas de vidas, han habido pérdidas de bienes. Muchos han perdido sus bienes. Lo han habido, sí. Ahora, si nosotros miramos, ¿han habido hambres, hambrunas? Sí, lo han habido hambres. Y ahí es cuando nosotros miramos que todo esto se está cumpliendo, pero aún no es el fin. El problema de nosotros como iglesia o muchos predicadores empiezan a meter miedo y a decir que el día del Señor está cerca, es mañana. Sí, desde que el Señor Jesucristo vino y ascendió, Él mismo lo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que así mismo venga la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios. Y desde Hechos capítulo 2 empezamos a ver que viene el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo empezó a decir. Y ya habrán cosas. ¿Quiere que le diga algo? Yo le digo esto: de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, hasta el día de hoy no hemos vivido nada. De todo lo que ha pasado, terremotos, hambrunas, han habido lugares donde dice la Biblia, cuando tú lees la Biblia, dice que era tanta la hambruna que había en ese entonces, que tenían que comerse a los mismos hijos. Se comían, o sea, al débil se lo comían. Cuando usted lee la Biblia va a encontrar eso. Hambrunas. Y va a haber una hambruna, hermano, que va a ser terrible. Ahorita muchos nos quejamos porque nos toca comprar o no hay para comprar. Pero va a haber una hambruna donde miles y miles de millones van a morir. Donde los estudiosos dicen que 11 personas a nivel mundial, 11 personas mueren de hambre cada minuto. Cada minuto. ¿Te imaginas cuántas personas mueren de hambre cada minuto? Son 11 personas por minuto. Imagínate en el mundo entero. ¿Cuántos mueren? Y a veces hay un arroz, un huevo en la casa y nos quejamos, criticamos. No me gusta eso. Llévate eso en mente. 11 niños, 11 personas mueren por minuto en todo el mundo. Imagínate cuántos mueren a día de hambre. Y muchas veces hay un plato de sopa en la casa, el hijo no se lo come porque no le gusta la sopa. No me gusta eso. Muchas veces aún gente adulta le sirven algo: no, eso no me gusta. Voy a hacer sopa, no me gusta sopa. Critican, reniegan. Pero llévate en la mente, cada vez que tú digas no me gusta eso, grábate en la mente que 11 personas mueren por minuto de hambre. Y esto, lo que dice el Señor, se cumplirá al pie de la letra. Al pie de la letra. Ahora, cuando tú miras las señales que el Señor Jesucristo dijo, el Señor dijo, Mateo la primera,
13:6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Usted no ha escuchado eso? Que muchos se hacen pasar por Cristo. Y aún muchos predicadores les dice a la gente que son dioses junior. Y ya la gente se cree en Cristo ya. Muchos vendrán. Falsos profetas, falsos maestros. Y la Biblia está clara y está llena de tantas señales que tienen que cumplirse antes de la venida del Señor a la tierra. Mateo 24, no pierdas Marcos, por favor. Mateo capítulo 24, verso 5, mira lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. A muchos. Y son miles y miles los que han sido engañados por esta falsa profecía o por este engaño. Muchos. Vendrán falsos maestros, falsos profetas. Por eso Pablo dijo, si alguno otro viniese y predicase un evangelio el cual nunca nosotros hemos predicado, el evangelio del cual recibimos, dijo, el tal es anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Quiere decir una persona que predique un evangelio que no esté en la Biblia es un anatema. Y eso se ve hoy en día. Eso abunda por montones en el mundo entero. Segunda señal. Dice Marcos 13:7. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no se turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. La segunda, amenazas de guerra. Jesús dijo, habrán guerras. Será difícil que las naciones mantengan, escúcheme esto, por eso es que yo digo, cuando sale alguien y dice, es que vamos a firmar el tratado de paz. Hermano, eso se ha escuchado por siglos, esa vaina. Y los han firmado, sí, muchísimos tratados de paz han firmado en las naciones y aún hay guerras todavía. Y escúchame esto, y hasta que vuelva el Señor Jesucristo a la tierra, seguirá habiendo guerras entre las naciones. Entonces dice la Biblia, cuando alguien diga, oh, llegó la paz y traemos la paz, dice, no creáis, porque es mentira. Y a veces nosotros pensamos que viene un gobernante o otro y dice, vamos a hacer el tratado de paz. Qué rico que fuera. Pero eso dura un año, 2 años y pasa eso y vuelve con más violencia. Antes peor eso, la guerra. Los campesinos son desalojados de sus tierras. Viene el secuestro. Vienen las vacunas. Eso es tremendo. No habrá paz. Porque se ha visto tratados de paz que han firmado entre todo el mundo. Le pregunto, ¿cuántos se han cumplido? Ninguno. Ninguno se ha cumplido. Porque la palabra es clara, hermano. Y yo debo creer a la palabra. Si la palabra me dice que habrán rumores de guerras, habrán tratados, se levantarán. Todo esto está diciendo que se levantarán muchos a traer la paz. ¿Sabes cuándo se llegará a eso? Cuando la iglesia no esté en la tierra. Cuando aparezca el anticristo. Entonces, por 3 años,
el anticristo firmará el tratado de paz y todas las naciones serán gobernadas por él. Y habrá paz durante 3 años y medio, la cual no la ha visto en la tierra. Pero después de aquellos 3 años y medio, volverá otra vez a quebrantar ese tratado de paz. No cumplirá, vendrá la violencia, la persecución más grande, tremenda. Entonces son señales que se van dando. Y hay gente que no lee Mateo 24 porque se asusta. Viene una guerra y dice ya estamos. Muchos se atrevieron a decir cuando vino el COVID, dijeron este es el final. Otros dieron fecha, el Señor viene para tal fecha. La Biblia dice que son falsos profetas, son mentirosos. ¿Y qué hacía la gente en el COVID? Nadie se murió de otra enfermedad. ¿Usted escuchó que alguien murió de otra enfermedad? ¿Murió de cáncer? No, todos en los 4 años del COVID nadie murió de otra enfermedad, sino solo de COVID. ¿De qué murió? De COVID. El que tenía SIDA, ¿de qué murió? De COVID, dice. Y todos murieron de COVID. Eso tiene que pasar. Esas son señales que el Señor Jesucristo dijo. Habrán rumores de guerras. Hermano, vendrá la tercera guerra mundial. La habrá porque la habrá. Cuando Hitler mató millones y millones de personas, todo eso se ha visto. A veces ¿qué pasa? Es que el cristiano no lee la Biblia. Y entonces lo que aparece y dicen en tal periódico o en tal noticia o en tal canal, que ya entra lo que sea, que viene Cristo, que mire que tal fecha da. Y sabe, no ese es el caso. Mucha gente ha sido engañada por falsos maestros, falsos predicadores, donde les han dicho que viene Cristo tal fecha y han vendido sus bienes y se han ido. Venden sus casas, lo entregan. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo la pregunta me gustaría hacerle al que vendió la casa, al que entregó la casa. Todavía sigue acá en la tierra. ¿Qué pasó? Falsos profetas, falsos maestros. Porque nosotros como cristianos tenemos que acogernos y acoplarnos y someternos a la palabra de Dios. Ella es nuestra luz, nuestra verdad. Por eso te digo todo, porque a quien abre tus ojos no se permite el celular. No estoy en contra de la teología, pero si se permite, ¿por qué? Para que usted lea la Biblia física. No estoy en contra ni critico a los que permiten en los cultos celulares, cada quien. Pero en pos de un versículo empiezan a chatear y todo mundo chateando. Eso es un desorden. Ya la gente, vuelvo y digo con respeto, no dejan el celular. No lo dejan para ir al culto, pero sí dejan la Biblia. Dejan otras cosas de comprar por comprarse el celular. La pregunta: ¿has comprado la Biblia? ¿La has comprado? ¿Te has interesado en conocer lo que el Señor dejó escrito para tu vida y para mi vida? La Biblia es el manual de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir aquí en la tierra, cómo debemos comportarnos, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos y cómo ser buenos siervos de Dios. Lo encontramos es a través de la palabra de Dios. Pero no. Por eso predico y hablo con los que leen la Biblia, porque entienden. Porque cuando tú no lees la palabra, lo que esperes es a buscar que otro te dice a través de los canales. Cuando la fuente de todo es la palabra de Dios. ¿Estás afligido? Ve a la palabra. ¿Estás confundido? Ve a la palabra.
Vendrán muchos a engañarte. Ve a la palabra. Y cuando tú lees la palabra, entonces todo predicador que predique debe estar de acorde a la palabra. Entonces dice que eso. Tercera señal. Hambre, ya le dije, terremotos. Verso 13, capítulo 13, verso 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero estos son principios de dolores de parto. Vuelvo y te lo repito, 11 personas mueren minuto a minuto en el mundo entero de hambre. 11 personas por minuto en el mundo entero. Imagínate cuántos mueren a diario de hambre. De hambre. Y a veces es triste porque Dios pone el plato en la mesa, endereza mesa delante de tu presencia. A veces no me gusta eso. Coma yuca, no, eso no me gusta. Coma cubios, uy, esa vaina. Los chúas, uy, no, esa vaina. ¿Qué tal si nos hacemos un cocido boyacense? Uy, esa vaina, ¿con qué se come? Dice. Habrá un día que Dios te guarde, que te prepares, porque habrá un día que no habrá que comer. Y ahí desearás las chuvas, los cubios, los puerros. Ahí deseará usted ese tomate ahí, rojo. ¿Qué pasó con esta rodaja? No, pues me lo hubiera traído entero más bien, dicen. Porque a veces eso es el ser humano. El ser humano a veces somos tan mal agradecidos con lo que Dios nos bendice. Y todo lo que provee y lo que da la tierra es bendición de Dios para nosotros. Dale ese aplauso al Rey. Cuarta señal. Dice la Biblia que habrá persecución contra los cristianos. Jesucristo les dijo: no temas, serán perseguidos por mi causa, serán aborrecidos, le dijo. Aún los primeros cristianos morían como mártires. Hoy estamos todavía nosotros. Le pregunto a alguien: ¿ha sido perseguido como lo han perseguido? No, hay países donde está prohibido hablar de Dios. Hay países donde está prohibido tener la Biblia, y nosotros que tenemos la Biblia no la cargamos, no la leemos. Y hay países donde la Biblia es prohibido mencionarla. Seremos perseguidos. Miles de personas han sido cristianos perseguidos por causa de Cristo. Aún dice la Biblia, seremos perseguidos por nuestras familias, nación contra nación, reino contra reino. Se levantará familias. ¿Usted no ha sido perseguido cuando usted empezó a conocer del Señor? Que le dijeron: uy, lambeladrillos, se volteó. Y lo ven allá y le decían: uy, aleluya, pastor. ¿No le han hecho eso? Eso es persecución, pero eso no es nada. Dice la Biblia: por causa de mí serás aborrecido, y por cuanto deje a padre y madre, hermana, hermano, hijo, hija, dice, recibirás 100 veces mejor. Eso está escrito, hermano. Yo por eso les digo a la persona, cuando lea Apocalipsis, se asustan. Para mí leer Apocalipsis es una esperanza, es una alegría. Saber que si Dios no le place levantarme antes, saber que todo se está cumpliendo y un día regresará mi Mesías. Eso es. Persecución. Así es que cuando en el trabajo lo persigan, lo echen porque usted es evangélico, cristiano, aleluya, lambeladrillos, como le digan,
Que le digan pase a la oficina porque usted es esto, lo otro. Decidimos cancelar su contrato. Dígale aleluya, amén. Es persecución. Y usted diga: Señor, si en este lugar me cerraron una puerta, es porque tú tienes dos puertas más abiertas. Tú las abres, nadie las cierra. Él cierra, nadie abre puertas. Él va delante de nosotros. Persecución es lo que pasa. Quinta señal que el mismo Señor lo dijo en Mateo y aquí en Marcos y en Lucas. Dice que vendrá. Muchos abandonarán la fe. Muchos abandonarán la fe. La pregunta es: ¿cuántas personas? ¿Cuántas han negado la fe? ¿Cuántos cristianos usted conoce personas que un día hicieron la oración de fe, caminaron con Cristo, saborearon de Cristo, probaron de Cristo y ya no están? ¿Por qué? Porque abandonaron la fe. Eso está. El Señor lo dijo. Muchos abandonarán la fe. En el momento de la persecución, muchos huirán. Muchísimos. No aguantarán la persecución. Dejarán, abandonarán al Señor. Muchos dirán: no vale la pena, ¿por de qué me ha servido seguir al Señor? Entre más oro, más vaciado vivo. Si tú buscaste al Señor para que te dé dinero, estás en el lugar equivocado. Muchos han abandonado la fe. Y el Señor dice: muchos me abandonarán. Muchos me negarán. Y el Señor dice: por cuanto tú me negaste delante de los hombres, yo, dice, te negaré delante de mi Padre. ¿Cómo lo hemos negado? Con nuestras acciones, nuestras actitudes. Lo negamos de una y de otra forma. Pedro fue uno que lo negó. Negó la fe. Pedro, siendo un discípulo del Señor, se fue atrás del Señor y Pedro le dijo: Señor, aún mi vida daré yo por ti, no sea tal cosa que te acontezca. No, Señor, ¿cómo es eso? Minutos atrás lo seguía el Señor de lejitos. Cuando alguien lo vio y le dijo: tú eres uno de ellos, tú eres evangélico, aleluya, dijo: yo no conozco a tal hombre. Negó la fe y estaba con el Señor. A veces en la empresa lo negamos, en la calle lo negamos, en el transporte lo negamos. Lo negamos, aún en medio de las pruebas negamos al Señor que es real. En medio de las circunstancias negamos al Señor que es real y decimos: Señor, yo no entiendo por qué esto, por qué lo otro. En vez de decir: Dios, gracias, dame fe y aumenta mi fe y dame sabiduría para poder entender cada día tu voluntad y tu propósito en mí. Se niega la fe. Pedro lo negó, pero después el Señor le dijo, lo restauró. Y le pregunta el Señor a Pedro y le dice: Pedro, yo me imagino, es que es así. Cuando una persona niega al Señor o falla o cae, como cualquier situación, lo que sea, el corazón se entristece, ya no vuelve a ser el mismo, la misma. El corazón se apaga. Ya no hay amor para orar, no hay amor para ello. Y entonces empieza a afligir el corazón de uno. Y el corazón de Pedro estaba afligido de ver que los otros 11, yo me imagino, es que ese es el problema dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo a nivel mundial, porque la iglesia somos nosotros. Yo me imagino allá Pedro sentado triste allá, congojado. Y yo me imagino el resto diciendo: y mire, y se acostaba al lado del Señor. Ese es un hipócrita, un fariseo. Y mire, y el Señor el Señor mirando allá el corazón. Porque a veces la iglesia, cuando alguien cae, alguien tropieza,
de una o de otra forma, en vez de ayudarlo a levantar, lo que hacen es ayudarlo así. Yo siempre he dicho y lo voy a volver a decir: hay tres clases de ejército. Uno, el ejército secular, las fuerzas militares. Cuando uno presta servicio y le dan de baja a un soldado, a un compañero o a un lanza que llama, uno se llena de ira y de dolor. O está herido, uno nunca lo abandona. Lo que hace es correr hacia él, y uno prefiere también arriesgar su vida para salvar a aquel compañero. Eso es en lo secular. Las fuerzas subversivas, cuando matan al cabecilla, ellos se lo llevan, no lo dejan ahí. Si pueden, de una se lo llevan y lo esconden. Pero lo que voy a decir, de pronto nos ha pasado a todos. Al ejército que yo más miedo le tengo y me cuido es al ejército de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque cuando alguien cae, en vez de levantarlo, le damos tiro de gracia. En vez de ayudarlo, empezamos a criticar y a murmurar. Y si alguien está pasando una prueba, lo primero que decimos es que está en pecado. O empezamos a inventarnos un poco de cosas para poder juzgar al hermano. Pedro lo negó, pero el Señor lo vio todo, y por eso dice la Biblia: si el justo 7 veces cayere, 7 veces el Señor en su misericordia lo levantará. Si has caído, levántate, porque Dios está con sus manos extendidas esperándote. Él está ahí. Dios lo levanta aquel que se humilla. La palabra dice: si mi pueblo se humillare. Segunda de Crónicas 7:14, no lo busque. Dice: si mi pueblo se humillare e invocar en mi nombre, dice, yo descenderé y sanaré su tierra. Está hablando de sanar su corazón. Pedro, compungido, dolido, el Señor lo mira y se acerca. Es el amor perfecto del Señor. Y le dice: Pedro. Yo me imagino que Pedro, con qué aliento lo iba a ver. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, sí. La segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas? Dice Pedro: sí. Y los otros viendo. Va la tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro levanta y dice: Señor, tú lo sabes, Señor, pero tuve un error. Claro que te amo, Señor. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Pedro, en la primera predicación se convirtieron 3,000 en la predicación de Pedro. En la segunda se convirtieron 5,000 en 2 predicaciones, las cuales no habían sucedido con los otros apóstoles todavía. ¿Cómo lo hemos negado nosotros? De muchas formas. Sexta señal: la traición. Es necesaria la traición. Jesús aún tuvo uno de los 12 apóstoles, Judas, y Judas traicionó al Señor. ¿Cuántas veces de pronto en la vida, en el transcurso del andar, hemos sufrido la traición? Ahora, si esto nos duele a nosotros, la traición, ¿cuántas veces tú y yo hemos traicionado al Señor de muchas formas?
Y a nosotros nos duele como humanos, nos lastima, nos hiere, se acaba todo, se derrumba todo. Pero nunca miramos que también hemos traicionado al Señor de muchas formas. La traición. Es necesaria la traición. Y eso se ha visto. Usted ve que en los grandes estados los jefes se venden al uno al otro, lo traiciona. Por plata se venden. Venden su palabra, venden a la persona que están cuidando. Yo que sé, pero lo venden por traición en el dinero. Por amor al dinero traicionan. Sexta señal. Falsos profetas y falsos maestros. Esto es delicado aquí. El problema de la iglesia es que nosotros, en vez de ser instruidos por la palabra de Dios, queremos escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar, no lo que Dios tiene para nosotros. Yo siempre he dicho y lo diré: un predicador que predique la verdad, que predique sobre arrepentimiento, que predique sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, créame que ese predicador no es bien acogido. Que exhorte sobre el pecado no es bien acogido. ¿Por qué? Porque la iglesia está acostumbrada a oír fábulas, a oír cosas bonitas, donde les diga: tú puedes, Dios te va a bendecir, te va a dar casa, carro. ¿A quién no le gusta ese evangelio? A ver, a todos. Pero que duele cuando le dicen: hermano, arrepiéntase, usted está en pecado, muere y se va para el infierno. Eso no gusta, eso molesta, pero eso es lo que te lleva al cielo. Falsos profetas que engañarán a muchos. Hoy vemos que andan, eso abunda. Y me atrevo a decir, una de ellos, de esas falsas enseñanzas, que le ha hecho tanto daño al evangelio puro, escucha esto. Muchísimos falsos profetas hay en el mundo, con denominaciones grandes. Son los tales predicadores de la prosperidad. Le han hecho un daño grande al evangelio, enseñando fábulas, falsas enseñanzas, donde le dicen: tú puedes, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, yo veo que tú vas a viajar. Eso ha hecho un daño al verdadero evangelio. Y eso abunda en la tierra. Y la gente corre a eso, porque es lo que les gusta. ¿Quieres verlo dónde está? Vea segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. ¿Ya lo tiene ahí? Mira aquí, ¿usted no ha visto esto? Dice verso 1, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escucha esto, encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es eso, encubiertamente herejías? Enseñanzas falsas. Y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ojo con esto, usted no ha visto esto. Estos del evangelio de la prosperidad están aquí plasmados. Mira el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya
de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, donde le dicen: ven, pacta, siembra, da por tu casa, da por esto. Es esa avaricia, son falsos maestros. Pero a la gente le gusta eso. Todo es da, da, da. ¿Quieres que tu esposo cambie? Da dinero. ¿Quieres una casa? Da dinero. ¿Quieres un carro? Da dinero. Esos son falsos maestros que están acá. Léelo el verso. Dice, parte A, dice: entre vosotros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsas enseñanzas, donde le enseñan al pueblo de Dios que usted puede y es igual a Dios todavía, le dice. Donde le enseñan que usted puede exigirle a Dios y ordenarle. Donde le dicen que usted tiene derecho a reclamar como hijo y exigirle a Dios que le cumpla. Esos son falsos maestros. Y hay gente que se comió ese cuento y se creen dioses con D minúscula. Falsas enseñanzas. Qué tremendo eso. Y eso son señales que el mismo Señor lo dijo. Vendrán engañadores, ya muchos, dijo, engañarán. Octava señal: habrá gran maldad, dice. ¿Y qué dijo el Señor desde el Antiguo Testamento? Así como en los días de Noé, que estarán tomando, bebiendo, fornicando, adulterando, dijo, así será la venida en los últimos días. Le pregunto, ¿no se está viendo eso? Y aún no es nada todavía eso. Se verán cosas más aberrantes todavía. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy en día son dolores de parto. Cuando una persona, una mujer va a dar a luz un hijo, a veces hay personas que duran 2, 3 horas con dolores, las contracciones, ¿sí o no? Y ahí es donde empieza la mujer. Yo lo digo porque yo no he tenido 4 hijos, mi esposa los tuvo. Hay hombres que dicen: es que yo tengo 4 hijos, tuve 4 hijos. ¿Cuáles tuve? La mujer es las que los tuvo y sabe las contracciones. Y entre más avanza, cada rato viene más el dolor, es más intenso y empieza, y ni les digo cómo empezaba mi esposa. Son contracciones. Pero entre más va llegándose el alumbramiento, la venida del bebé, es más fuerte los dolores. Fuerte y más fuerte. Así es que yo siempre he dicho: la que no es mamá, cuando tenga hijos va a saber qué es ser madre. Ahí es donde se acordará de esta prédica. Uy, los dolores de partos, dijo el pastor. Ya va a llegar el alumbramiento. Pero aún no es el fin todavía, dice el Señor. Maldad hartísima. Novena señal: poco amor. ¿Qué dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, la iglesia de hoy en día ya no es como la iglesia primitiva. Ya no es una iglesia que anhelaba estar todos los días buscando la palabra del Señor. Ya no lo es. Hoy la iglesia de hoy en día se volvió una iglesia pasiva, una iglesia que todo quieren es deme, 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 deme y deme. ¿Ah? La servidora ahí, por favor. Ayúdale ahí, por favor. Llévalo ahí. ¿Ah? Hermano, el amor de muchos se enfriará. Y dijo el Señor: hallará fe cuando Él venga a la tierra. Muchos negarán y a muchos se les acabará la fe. Por eso dice la Biblia: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermano, eso está escrito. Décima señal:
¿Qué dice Mateo 24? ¿Usted quiere ver que todo lo que les predico acá está en la palabra? Lea Mateo, lea Marcos. Mateo capítulo 24. Míreme acá. Para esto es que está la iglesia. La iglesia no fue puesta más en la tierra sino para esto. Solo para ello. Los milagros suceden no porque usted ora por alguien y se sana. Liberación, si alguien es libertado, no es porque usted oró por el enfermo y lo libertó. Es por la misericordia de Dios que le plació hacerlo libre o usarte a ti para que ores por un enfermo y ese enfermo se sana, no porque tú oraste, sino por la misericordia de Dios. Tú y yo lo que somos instrumentos, nada más. Mira lo que sí estamos llamados a hacer nosotros desde que Cristo vino a la tierra y ascendió. Esta fue nuestra comisión. Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino ¿en dónde? Para testimonio a todas las naciones. Entonces dice, vendrá el fin. La pregunta es, ¿quién son los que llevan el evangelio? ¿Quiénes? ¿Y dónde estamos? Hay miles, escúchame bien, que mueren, cientos de personas que se van a una eternidad sin Cristo porque la iglesia no predica el evangelio. La iglesia está centrada en otras cosas que no predicar el evangelio. Y lo único para que lo que fuimos nosotros llamados a esta tierra es para extender el reino de Dios. ¿Y cómo se hace? A través de la predicación. Cuando tú predicas el evangelio, la palabra tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar y para levantar y para perdonar. Es a través de la palabra. No es más. Solo es a través del evangelio. ¿Cómo sale un ciego espiritualmente de la oscuridad a la luz? A través de la predicación de la palabra. Como un hombre, una persona que está llena de amargura, de soledad, con depresión, con espíritus de muerte, ¿cómo es libre? A través de la palabra de Dios. Es la palabra la que libera. Todo fue creado por la palabra. Y todo fue hecho por la palabra. Y a esto es lo que nosotros, el Señor nos llamó. A predicar el evangelio. A nada más. A predicar el evangelio. Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Jesús se acerca a los discípulos y les dice, Mateo 18, capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? Del Señor toda. Por tanto, dice, esto es para ti y para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo aquí el verso 20. Enseñándoles ¿qué? ¿Cómo se libera? ¿Cómo echar fuera un demonio? ¿Cómo se debe sanar? No, el Señor les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo la predicación cambia. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven no se convierte ni se transforma con cultos de avivamientos. No se transforma aún con hacer un gospel. No estoy en contra de eso. El joven cambia y limpia su camino es con el poder
de la palabra. No es más. Y a veces como iglesia queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Es solo a predicar el evangelio. Y cada vez que usted predique a una persona, está resucitando. Escuche bien esto. Por medio de la palabra, porque Dios lo usa a usted. Cada que predica el evangelio, uno que está muerto espiritualmente, que está muerto en vida, dice la palabra, cuando usted le predica el evangelio, la palabra de Dios dice que cobra vida en él y pasó de muerte a vida. Eso es lo que hace la palabra en uno. Mis amados, sigamos orando para que permanezcamos firmes, velemos, oremos. ¿Cuándo vendrá el Señor? El Señor lo dijo que llegará el fin. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuándo viene el Señor? Le digo, tampoco lo sé, porque ni Jesucristo lo sabe. Aún solo el Padre lo sabe. Pero que viene, viene. Que está cerca, está cerca. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero la iglesia dice que nos debemos, ¿qué? Preparar y velar y orar para que no entremos en tentación. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti, porque eres bueno y perfecto, Dios. Honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.